Buenos días, estudiantes del cuarto año de educación básica. Bienvenidos a una clase más en esta modalidad virtual. El día de hoy veremos temas correspondientes a la asignatura Ciencias Naturales. Estamos en la semana número 13 y vamos a ver algunos temas de repaso que nos van a servir para el proceso de finalización de la etapa número 2. Y el tema de la unidad de todo lo que hemos visto se engloba en los recursos naturales. Recursos naturales. Los recursos naturales son todos los elementos que provienen de la naturaleza, sin interferencia del ser humano. Utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. El sol, el agua, el viento, la fauna, el suelo son recursos naturales fundamentales para el hombre. La naturaleza nos da elementos en todas sus formas o estados. Por ejemplo, los minerales en estado sólido, el agua en estado líquido y el gas natural en estado gaseoso. Los recursos naturales se clasifican en recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos renovables se regeneran de forma natural en un periodo de tiempo igual o menor al que se consumen. Ejemplos de estos recursos son el suelo, el viento, el sol y el agua. Estos tres son fuentes de energías limpias, como por ejemplo del sol podemos obtener la energía solar, de los molinos de viento la energía eólica y del agua mediante las centrales hidroeléctricas tenemos la energía hidráulica, ¿verdad? Tenemos también la flora, las plantas y la fauna, los animales. Estos dos últimos, la flora y la fauna, han ido desapareciendo por acción humana. La sobreexplotación de estos recursos han provocado su extinción. Los recursos no renovables son aquellos recursos cuya regeneración se da a un ritmo mucho más lento que su consumo, por lo que su cantidad es limitada, es decir, tiene un límite y se puede agotar. Por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas natural son recursos no renovables y además son recursos no amigables con el ambiente, es decir, que causan una gran contaminación e impacto para el planeta. Por lo tanto, debemos reducir su consumo. La flora como un recurso renovable, es decir, las plantas, sus principales usos son participar en el ciclo del agua al atraer las lluvias, producir oxígeno, sabemos que las plantas producen oxígeno, refrescar y con ello regular el clima, proveer refugio y alimento para los animales, y brindar medicinas y fibras materiales de construcción y alimento para el ser humano. La fauna como recurso renovable. Los animales son muy importantes. ¿Por qué? Forman parte de la cadena alimenticia, consumen vegetales u otros animales, así nos ayudan a controlar el tamaño de la población, ¿verdad? También ayudan a dispersar las semillas, polinizan las plantas con flores, ¿verdad? Las abejas. Proveen de alimentos y fibras para el ser humano. Ahí tenemos la vaca, que de la vaca tenemos el queso, la leche. También tenemos de diferentes tipos de animales, tenemos el cuero también, la carne, la mantequilla, el queso, diferentes tipos de objetos obtenemos a través de los animales. Remueven el suelo, ¿verdad? El uso irracional de la fauna está sobrepasando la capacidad de regeneración de la naturaleza. Por lo tanto, debemos tener una conciencia ambiental que la ausencia de animales en un lugar provoca un desequilibrio y pone en riesgo la existencia de la naturaleza y del ser humano. Debemos cuidar el planeta, ya que es hábitat de variedades de especies de flora y fauna y también de nosotros los seres humanos que vivimos, es decir, habitamos en él. El aire es un recurso indispensable para el ser humano y para todo ser vivo. Mantiene una temperatura adecuada en la tierra, provee de oxígeno para la respiración de los seres vivos, contiene un gas llamado dióxido de carbono que utilizan las plantas para realizar la fotosíntesis. También tenemos que generan energía eléctrica en los parques eólicos, ¿verdad? Como hablamos hace un momento, que el aire también es un recurso indispensable.
permite la práctica de algunos deportes. El agua, un recurso limitado, ¿verdad? Se puede acabar. Solo un pequeño porcentaje en el planeta, el 2,5%, es dulce y apta para el consumo humano. Debido a la contaminación del ambiente, se da un aumento de la temperatura del planeta y el hielo de las montañas empieza a desaparecer. Por lo tanto, el agua dulce es un recurso que puede llegar a agotarse. El suelo es un recurso finito. ¿Qué sucede si el ser humano no permite que el suelo se recupere? Pues la sobreexplotación del suelo impide que se recupere. Podemos perder ese valioso suelo que nos sirve para cultivar, donde habitan los animales. Pese a ser un recurso natural valioso, no se lo protege debidamente. El suelo es un recurso importante porque del suelo depende la existencia de la flora, también de la fauna. Los animales viven sobre o en el interior del suelo. Es la base para la producción de alimentos y combustibles. Contiene minerales y rocas útiles para el ser humano. El petróleo y su explotación. En el subsuelo de nuestro territorio se hallan yacimientos de petróleo en la Amazonía y un poco en la provincia de Santa Elena. El uso del petróleo y sus derivados es altamente contaminante para el suelo, el aire y el agua, ¿verdad? A través de diferentes procesos se contamina el agua, el suelo y el aire, recursos muy importantes para el ser humano. Usos de los derivados del petróleo en la vida diaria. Existen diferentes usos de los derivados del petróleo, como por ejemplo los combustibles para los aviones y autos, diferentes tipos de medios de transporte. También se elaboran los envases, muebles, fundas, juguetes a partir de los derivados del petróleo, aditivos, aceites, aplicación en la medicina como jeringas y vendajes, son a partir de los derivados o soluciones del petróleo. El asfalto que se utiliza para pavimentar las calles también. El gas natural, querosene, para fábricas, jabones, cosméticos, calzado y ropa. Casi todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor necesitan del petróleo para su elaboración. Hay diferentes usos de los derivados del petróleo, que incluso cosas que no nos imaginamos, como por ejemplo los cosméticos, calzado, la ropa, las jeringas, las botellas de agua, todo y muchas cosas más. Materias primas y los combustibles fósiles. Todos los artículos que usamos cotidianamente se fabrican a partir de las materias primas que obtenemos de los recursos naturales, como por ejemplo la estructura de una bicicleta contiene aluminio, titanio o carbono. La cadena de la bicicleta está hecha de hierro. Todos los minerales son obtenidos del interior de la tierra. Los recursos no renovables están presentes en todo lo que usamos, como por ejemplo en la ropa, en los zapatos, en los empaques de alimentos y diferentes tipos de envases. Vemos botellas, plásticos, CDs, los envases para las medicinas, ¿verdad? Los frascos. Los medios de transporte se mueven gracias a la energía que proviene de los combustibles fósiles. Es un error pensar que los recursos renovables y no renovables son inagotables, por ello debemos cuidarlos. Existe una amenaza en los hábitats locales. La explotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, provoca un impacto en los hábitats de diferentes especies. La extracción de los minerales del suelo, ¿qué provoca? Destruye los ecosistemas, elimina los bosques nativos y mata las especies. Tenemos la causa y la consecuencia que amenazan los hábitats locales. Como causa tenemos concentración de la basura en los vertederos, lo que como consecuencia contamina el suelo y el agua. Otra causa, el uso de los derivados del petróleo y la quema de combustibles trae como consecuencia la contaminación del aire. El uso de polietileno en la producción del plástico genera millones de toneladas de basura que como consecuencia contamina los ríos y océanos.